Y es que ya el triunfo lo tenemos. Levanta tu mano y di, ya tengo la victoria, ya tengo la victoria. El precio fue pagado por Jesucristo, mis hermanos. Él pagó el precio. Él pagó el precio de esa sanidad, de la liberación. Él pagó el precio por tu casa, por tu familia. Hoy levantamos nuestras manos creyéndolo, honrando al Rey de Reyes, honrando al Señor de Señores, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda exaltación. Y cuando vamos a la palabra en Isaías capítulo 53, y que sea Dios añadiendo bendición a su palabra y hablándonos, ministrando nuestra vida, nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pueden sentarse los que están en pie, dando toda la gloria y la honra al Señor. Todo el proceso de Jesús para darte victoria, para darme victoria. Y cuando vemos la pasión de Él, el sometimiento a lo que le llevaron bajo un juicio injusto, pero que estaba planificado por nuestro Padre Celestial, vemos que ese dolor tenía cada momento una misión, una función que cumplir para toda la humanidad. La primera, la más importante, hermano, era la redención y es la redención. Pero también en el mover que se dio, sabemos que potestades y principados fueron derrotadas. Por eso estamos creyendo en el triunfo de Jesús en el Calvario. Creemos en el poder del Señor y creemos que lo que pasó en el Calvario hoy, todavía más de 2000 años después, estamos tomando de las bendiciones que allí se alcanzaron. Derrotar principados y potestades. ¿Por qué nuestra nación va a estar con potestades y principados matando personas, violando niños, haciendo cosas terribles, cuando la iglesia tiene el poder de Dios? Ya esos principados y esas potestades fueron derrotadas en el Calvario. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tomar la victoria del Señor. Amén. Tomar del triunfo del Señor, plantar el reino de los cielos aquí en la tierra, en oración, hermano, ganar los espacios que el enemigo ha tomado, espacios como soledad. Mira cómo está allí sitiada, está sitiada por el enemigo. Malambo, sitiada por el enemigo, si no estoy mal, el tendero estaba en Malambo, sitiada por el enemigo. Hay una sangre de personas, hermano, que son inocentes, que están clamando. Esa sangre clama por justicia en Colombia, de cada persona, tras este movimiento de violencia comerciante, a familias, a hermanos, a personas que están en la calle, y hay fronteras invisibles, y si la pasan, también lo matan. Hay una sangre que clama por justicia, y hay una iglesia que debe tomar la victoria, porque depende de nosotros. Colombia está como está la iglesia. Colombia está como está la fe del pueblo de Dios a nivel nacional. No de una congregación, a nivel nacional, mis hermanos. Lo que vemos es una iglesia que no está creyendo en la victoria
victoria, mis hermanos, de Jesucristo en el Calvario. Ya esos principados fueron derrotados. Hay que guerrear claro, hay que clamar claro, hay que suplicar claro, pero sobre todo hay que tener mucha fe, amén, mucha fe en un Dios todopoderoso que cambia ambientes, que cambia circunstancias. Cuando nos vamos a Colosenses capítulo 2, en Colosenses versículo 15, que nos dice la palabra del Señor. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojados, despojó. Cuando tú despojas a alguien le estás quitando. Tú puedes despojar a alguien de un territorio, puedes despojar a alguien de un derecho que pensó que se lo había ganado, puedes quitarle un botín, ¿cierto? Mira, ellos fueron despojados. El Señor les quitó el botín y los exhibió como triunfando sobre ellos. Hay un triunfo ya declarado. No es una oración. ¿Será que Dios va a hacer algo con Colombia? Es que ya lo hizo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo. La victoria ya está dada a la iglesia de Jesucristo, desde la Guajira hasta la Amazonía. Todos debemos creerlo, todos debemos proclamarlo, todos los cristianos, hermanos, unirnos a degustar de lo que hizo el Señor en el Calvario. Si, hermano, la iglesia entra en la presencia del Señor y se llena del poder de Dios, claro que los principados, cuando huelen que ahí está Cristo, ellos saben que ya fueron despojados. Al sentir la presencia de Dios tienen que huir, mis hermanos, tienen que retroceder. Necesitamos como colombianos, como hijos de Dios, mis hermanos, que llenarnos más del poder de Dios, más de la unción del Señor, más de la presencia de Dios, para ver lo que ya está ganado. Ya lo pagó, el precio lo pagó Jesucristo en el Calvario. Cuando nos vamos a Isaías, busca allí en las escrituras, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién ha debilitado a Colombia? Ahí está, pero sabes, ya Él cayó. Cortado fuiste por tierra. Él ha debilitado a Colombia con derramamiento de sangre, con división, con polarización, con caos, mis hermanos, con violaciones a niños, con cosas que son abominables delante de la presencia de Dios. Pero hay que recordarle que Él fue cortado. Colombia sí ha sido debilitada, pero en la medida en que nosotros como hijos de Dios nos fortalezcamos en el Señor, vamos a ver cómo pierde fuerza, ¿cierto? Es el enemigo, cómo pierden fuerza las potestades, cómo empiezan a retroceder. Si la muerte entrará después que la vida, ¿cierto? Abundancia de vida en el nombre poderoso de Jesús. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Derribado. La iglesia lo debe vivir, la iglesia lo debe creer. Y que nosotros, hermanos, seamos esos gestores de cambio en el ambiente espiritual del hogar, de la cuadra, del barrio, de Barranquilla, de Colombia. Porque si nos encuentra el enemigo, ¿por qué entró con tanta fuerza a Colombia? Encontró una iglesia débil, una iglesia muy religiosa, muy legalista, pero que no estaba creyendo en la victoria. No haga, no ponga, no, pero poco de creer. En los púlpitos, quítese, y toda la mujer, porque los hombres bien pimpollos y simpáticos, que me perdonan si hay pastores escuchándome, pero yo viví esa época.
¿Qué horas dominicales era? Quítese, no se ponga, Dios mío, con tanta palabra que hay que enseñar y predicar. Con tanta palabra. Cogió ventaja. ¿Y qué pasaba? Muchas mujeres que seguro con llamado de oración y de intercesión salían oprimidas. Oprimidas, porque ese día se hizo de pronto algo y desde el punto la dislucieron. Se perdió una intercesora, una guerrera de oración. Nada menos, decía el enemigo. Nos encontró así. Así nos encontró desafortunadamente. ¿Y quién fue derribado entonces? Fue derribada la seguridad. Cuando ya entró el evangelio en Colombia, no era para que se vieran estas consecuencias en un país que hace más de 100 años conocemos la palabra, el verdadero evangelio. Porque sabemos que en la época colonial nos trajeron un evangelio que no era puro, ¿cierto? Trajeron un evangelio, pero no era tan puro. No es tan puro. Pero cuando llegaron los misioneros, ¿pero por qué se tomó tanta fuerza el enemigo? Por eso. Pero ya él fue derribado. Hoy debemos tomar la libertad santa y sana en Cristo. Amén. Y saber que él ya fue derribado. Y la iglesia debe vivirlo, creerlo, establecerlo en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero, fueron derrotadas potestades y principados. El enemigo no tiene poder sobre la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, los que tenemos la autoridad. Es la sangre de Cristo la que nos cubre. Es la sangre de Cristo la que nos ha redimido. Pero también a través del sacrificio, cada cristiano, cada hijo de Dios, tenemos una ventaja grande. Además de ver cómo derrotó a principales y potestades, el perdón total y la cancelación de la culpa. El Señor no nos perdona un poquito. El Señor no nos perdona unas cosas sí y otras cosas no. Una vez que el Hijo de Dios se arrepiente, todos sus pecados son ¿qué? Perdonado. Entonces la culpa debe ser echada fuera en el nombre de Jesús. La iglesia no debe estar cargando con un saco de culpa. El pueblo de Dios, si quiere ser efectivo, eficaz, ninguno de nosotros puede estar cargando, ay, es que si yo no hubiese hecho, pero lo hiciste y te arrepentiste y le pediste perdón a Dios y el Señor te redimió y te lavó. Ahora las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos hacemos ineficaces cuando no aprendemos la lección del pasado y seguimos dándonos azotes. Nos seguimos culpando. Nos seguimos así, hermana, dándonos flagelaciones. Y no avanzamos. Y Dios quiere usarnos y no puede. ¿Por qué no puede? Porque la pasamos todavía degustando, tomando, hermano, de la copa de la culpa. Y entonces nuestros estados de ánimo fluctúan. Y el enemigo nos toma por allí, nos puya por allí. Si tú no hubieses hecho eso hace 20 años, pero lo hiciste, le pediste perdón a Dios y ya Él ni se acuerda. ¿Por qué te lo estás recordando día y noche? Ya Él no hace memoria de eso. Y aún envía a la profundidad del mar todo lo que nosotros le confesemos, todo lo que lo hayamos confesado con un genuino arrepentimiento. Saber que Él perdonó totalmente nuestros pecados y canceló la culpa. Es otro beneficio, es otro triunfo, es otra victoria. Pero la tenemos que vivir. La victoria está dada. Pero si aquella persona le sigue creyendo al enemigo y se sigue culpando y no avanza porque es que yo hace 40 años hice esto, que porque hace 30 años ya pasó. Quizás te queden 30 años más de vida de aquí para adelante con Cristo. No vayas a hacer lo mismo que hiciste antes, ¿cierto? No repitas la historia.
El genuino arrepentimiento nos lleva a no tropezar nuevamente con la misma piedra, a no volver a pecar, a no volver a desagradar a Dios. Cuando vemos allí en Colosenses, en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él anuló, hermano, esos pecados que habíamos cometido traían una consecuencia, pero Jesús pagó con su sangre, con su vida, pagó el precio, esa sentencia contra nosotros era culpable, merecedor de muerte, pero ese decreto fue anulado ya, todo decreto que había contra nosotros, obviamente porque habíamos pecado era contrario, porque no hay quien no peque, mis hermanos. Todo ser humano necesita a Jesucristo para ser lavado, para ser limpiado, para ser salvo. ¿Y qué hizo Él? Quitó todo eso y clavó en la cruz ese decreto. Así que cuando el enemigo quiera nuevamente escudriñar tu corazón para hacerte sentir culpable o tu mente, tú recházalo y recuérdale que ese decreto fue anulado ya en el nombre poderoso de Jesucristo y que se encuentra clavado en la cruz del Calvario y que no tiene poder, porque en la medida que el líder, el servidor, el Hijo de Dios, el pastor se detiene, mis hermanos, a pensar en lo que hizo hace 20 años y sufre la misma experiencia, está evocando, trayendo lo que no conviene a este tiempo, y puede pasarle como la esposa de Lot, que se quedó hecha una estatua de sal. La iglesia se paraliza cuando no es libre de la culpa. ¿Por qué vemos muchas personas que están llamadas al ministerio, que están llamadas a servir a Dios, que están bautizadas, pero no se atreven a levantarse de la silla mientras, hermanos, no reconozcan, no tomen este beneficio, que la culpa fue quitada, que fue clavada en la cruz del Calvario? No van a arrancar, mis hermanos. La culpa pesa mucho. La culpa no deja avanzar. Y ese es uno de los motivos más grandes. Quizás hay otros que no los vamos a estudiar ahora porque no es el tema. Simplemente estamos viendo los triunfos que nos dio el Señor en la victoria. Pero cuando hablemos de la culpa, vamos a profundizar mucho sobre este tema, las consecuencias de la culpa. Porque entre ellos está que alguien que está llamado no se atreva a servir. No se atreve. Hermano, pero sí, el otro mes el diablo le recuerda todas sus fallas, todo ese mes lo azota. Y él no recuerda Colosenses 2:14. Y si no lo recuerda, si no lo sabe, no va a hacer rema en su vida y se va a dejar cada día presionar por el enemigo para que su ministerio no se active. Ya esa acta de decreto fue anulada. Levanta tu mano y di: toda acta de decreto contra mí fue anulada en el Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Cuando nos quitamos este peso, vamos a poder fluir más. ¿Quién puede predicar, hermano, pensando: es que yo hace 20 años hice esto y la culpa es mía y mira ahora? Hermano, no va a fluir esa predicación, ese servicio. Entonces, esa es una victoria, ser libres de la culpa. Pero también el Señor en el Calvario nos dio la otra victoria, es la vida eterna. Tenemos vida y vida en abundancia. Él transforma nuestra vida en el presente, en el hoy, aquí en la tierra, pero también nos está, hermano, proyectando hacia la eternidad. Imagínate, ¿dónde encuentra eso? Mira, ni en la mejor promoción de ningún almacén de nadie usted va a encontrar en la promo: mira, de Plus te damos vida eterna. Esa buena nueva nada más la encontramos en el Evangelio, la encontramos a través de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Usted puede encontrar muchas promos, mis hermanos, pero esta solo la encuentra a través de Jesucristo. Amén. Esa vida eterna, y no es con un precio pagado por hombre, porque el precio lo pagó Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, es por gracia. Jesucristo tuvo victoria sobre la muerte.
muerte, Él resucitó. Jesucristo está vivo y nosotros vivimos a través de Él. Pero no solo nos dio victoria sobre la muerte, también nos dio victoria sobre el temor. Vamos a la palabra en Hebreos capítulo 2. Busca Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Qué nos dice la palabra? Perdón, quedé en Colosenses. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No podemos caminar con temores. Y sabemos que este estuche, obviamente, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Este estuche se queda. Este estuche, por mucho que lo cuide, la persona puede invertirle cirugía, podemos invertirle lo que sea, hermano. Podemos hacer ejercicio, lo que sea. Pero el estuchito no va para la eternidad. Amén. Amén. Porque es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Mientras estemos en la tierra es un templo. Por lo tanto hay que cuidarlo. Y dice la palabra que el que destruya el templo, Jehová lo destruirá él. Entonces lo tenemos que cuidar, hermana. No tomando lo que no conviene, no consumiendo lo que no conviene, cuidando alimentos, cuidando sueños, vistiéndonos decorosamente, porque es que es el templo del Espíritu Santo. Usted su casa la quiere tener arreglada, ¿verdad? Bueno, nosotros somos templo del Espíritu Santo, decorosamente en lo que podamos, arreglarnos para el Señor con todo decoro, lo más pulcros que podamos, guardar nuestros órganos porque le pertenecen al Señor, amén. Que nuestros pies vayan donde Dios quiera que vayamos, pero es importante saber que esa eternidad la hemos conseguido y está allí. Mira, los hijos participaron de carne y sangre, él también caminó aquí en la tierra, pero él a través de su muerte, él destruyó el imperio de la muerte y parece algo que es contradictorio. Tuvo que morir Jesús para destruir el imperio de la muerte que tenía el enemigo, porque hermanos, a partir de ese momento hemos podido ver cómo en la resurrección, cómo en la victoria de la resurrección y de la ascensión del Señor fue pisoteada en la resurrección el poder de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? No hay victoria para la muerte a través de Jesucristo. Así que nosotros no podemos temerle a la muerte. El vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Ay, qué susto la muerte. No. El imperio de la muerte fue quitado. Lo único que no va a ir, hermano, es el estuche. El alma va al Señor. Y el espíritu vuelve a Dios porque lo entregó Dios. Entonces es importante que la iglesia seamos valientes, como lo dice la palabra en Josué, capítulo 1, versículo 9. Debe haber valentía en nosotros, sabiendo que vamos a ser eternos. ¿Qué nos va a cambiar? Pues el cuerpo. Pasaremos de un cuerpo mortal, ¿cierto? A un cuerpo glorificado, a un cuerpo celestial. Un cuerpo que, hermanos, no necesitaremos cambiar de ropa, ni siquiera nos ensuciaremos porque será un cuerpo glorificado, ¿cierto? En el sentido de que si usted no se baña aquí en Barranquilla, hay que bañarse a veces hasta 2 veces al día, porque la temperatura. Pero en la eternidad usted no va a sufrir de eso. Y que, ay, no, que no va a haber. No, allá en países donde están en verano que tienen un problema grave, para mí sí es grave, que los desodorantes no tienen el aluminio que maneja todos los que estamos en esta zona de acá, ¿cierto? Toda Europa es así, no sé si Estados Unidos, pero toda Europa es así. Y hermano, que vaya allá, lleve tapabocas en verano yo. Fuerte la situación, pero es que no tienen aluminio los desodorantes. No es culpa ni siquiera de ellos, no los venden, habría que buscar otras opciones.
Claro, hay que llevar. Claro, no le sirven. Entonces en Estados Unidos también tiene la misma problemática. Los que viven allá latinos, ellos se llevan su equipo. Los latinos son los que mejor huelen, los más bonitos en ese sentido. Lo dejo ahí porque no es el tema. Respire profundo y se pone un tapabocas si va en verano. Mira que te mando, y me perdonan los europeos si me están escuchando por ahí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vaya. Mira que te mando. Entonces la iglesia, a través de lo que hizo Jesucristo, debemos tener valentía. Debemos, hermanos, soltar los temores hasta a la muerte. Porque es de los temores más fuertes que maneja el ser humano. La muerte. ¡Ay, qué miedo! No, es un proceso. Nos enseñaron de pronto que había que temerle cuando éramos niños. Nos hablan de la mano peluda. Del cuco, te va a coger el cuco y no, hermano, nos meten miedo para que el niño, la llorota, para que el niño se quede quieto, miran. Entonces, pero nosotros ya estamos grandes y ya Jesús venció la muerte. Entonces esos temores no nos pueden perseguir. Debemos vivir lo que está en la palabra, sabiendo que Él venció, que el imperio de la muerte ya fue cancelado. Todo lo que el enemigo tenía y que nosotros tenemos libertad en Cristo, tenemos valentía. El temor no va a ser nido en nosotros y además nunca vamos a desmayar en el nombre de Jesús. No desmayes, amén. No desmayes. Si estás muy cansado, detente y descansa. Pero no te quedes ahí. Cobra fuerza y continúa, amén. Continúa. Hay mucho por hacer. Hay muchas bendiciones todavía. Cuando vemos el Salmo 23:4. Salmo 23:4. ¿Qué dice la palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escrito por un hombre, por un muchacho que batallaba con leones, batallaba con osos también, y podía morir en cualquier momento. Difícil encontrar un hombre que esté de tú a tú con un oso. Difícil, pero él lo hizo y está en la palabra. Pero él escribía que aunque anduviese en valle de sombra de muerte, no iba a temer. Ya David, mis hermanos, por revelación, sabía lo que iba a acontecer allí en Hebreos 2. Ya él tenía la revelación. ¿Y cómo David tenía esta revelación? A través de su comunión, ¿verdad? Porque aunque él no era templo del Espíritu Santo, sí el Espíritu Santo llegaba sobre él. Y él conocía y él amaba al Señor. Entonces, a través de la revelación, él estaba claro que ese imperio de la muerte ya iba a ser destruido. Y él vivía, hermano, bajo una revelación, bajo un mover de Dios completamente diferente por ser un profeta. Entonces, debemos tener claro, en Colombia hay que creer que el imperio de la muerte fue destruido en el nombre de Jesús. Estamos viviendo un momento donde, desafortunadamente, matan diarios, 100, 10, 15, yo no sé cuánto, pero yo creo que las autoridades ni siquiera se atreven a darnos la cifra correcta. Porque hay casos que hemos sabido de muchachos que han sido baleados y no han aparecido en noticias. Si reportaran todas las muertes desde La Guajira hasta el Amazonas, quizás la mitad de los colombianos decidieran coger las maletas. Entonces las autoridades no van a dar todos. Pero como cristianos debemos creer, confesar, hermanos, que ese imperio de la muerte ya fue destruido. ¿A través de qué? A través de Jesucristo, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, un aplauso al Señor de Señores. Ya fue destruido. ¿Qué tenemos que confesarlo, creerlo, vivirlo, saberlo, compartirlo a otros? Compartirlo a otros para que realmente nuestro entorno viva esta palabra y no estemos en un lugar donde tantas personas son asesinadas. Dios tenga misericordia. Otra victoria grandísima es sobre el pecado, porque Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó jamás.
El único, hermano, que siendo, porque era Dios, pero también era 100% hombre, que fue tentado en todo y no pecó. Entonces, a través de la gracia, a través de Él, a través del Espíritu Santo, la tentación puede llegar a nuestra vida. Pero una cosa es que la tentación llegue y otra cosa es que nosotros cedamos a la tentación y nos deleitemos y caigamos en el pecado. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Cuando leemos la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 6, ¿qué nos dice la palabra en Romanos? Romanos 6, capítulo 6. No, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasa, hermano? Muchas veces la iglesia de Jesucristo, por desconocimiento de la palabra dice que mi pueblo perece, el Señor lo dice, el Padre lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra puede estar ahí, pero si el pueblo no la conoce, sigue esclavo del pecado, amén, sigue esclavizado, porque Romanos 6:6 empieza así, sabiendo esto, y si leemos el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora continúa el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Hermano, un crucificado no puede salir a pecar, no se puede bajar de la cruz a ir a pecar. El que está crucificado juntamente con Cristo, hermano, ni siquiera se ofende, es inofendible, no puede ofenderse. ¿Por qué? Porque está crucificado, hermano. Un crucificado no puede ni tirar piedras. ¿Cómo? Si tiene sus manos crucificadas. Un crucificado no puede, mis hermanos, irse a la discoteca, irse a la taberna, irse a fornicar, irse a adulterar, porque sus pies tienen un clavo, no puede. Así le llega la tentación, está crucificado, no va a poder pecar, no va, aunque quiera, aunque en su carne lo anhele, no puede, está clavado a Cristo, amén, está crucificado, pero eso la iglesia lo debe saber para que lo pueda vivir. Y muchos, por ignorancia de la palabra, entonces ceden y no disciernen, es que son unos crucificados. Cuando la persona dice, oye, sí, yo estoy crucificado, ¿cómo me voy a ir para allá? Es que mis pies no me dan, los pies no me dan. Es que mis manos no me dan para hacer o para tocar algo que no se debe tocar, no me dan. Estoy crucificado, ¿cierto? Para no servir al pecado. Claro, hermana, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por eso hay que estudiar. En los cultos se estudia la palabra. En esta iglesia estudiamos la Biblia, las clases, los discipulados. Si me están siguiendo, están escuchando, hermanos que no se han discipulado, mañana a las 9:15, la pastora Meli inicia clase de discipulado. Hermanos, es necesario estudiar para poder tener las victorias. Estos son victorias, ya esto fue dado. Esto fue concedido en el Calvario. Además, cuando vamos a leer Isaías 1:18, ¿qué nos dice la palabra en Isaías 1:18? Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero primero, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Vengan a mí, venga, vamos a arreglar el asunto, dice el Señor. Vamos a sacar cuenta, estemos a cuenta. Vamos a ponernos a paz y salvo. El Hijo de Dios debe llegar, hermanos, con esa convicción en su corazón. Voy a buscar al Señor y me voy a poner a cuentas con Él. Vengan a mí y estemos a cuenta.
Entonces, de esa manera, nosotros tenemos esa victoria a través de lo que hizo Jesús en el Calvario, sabiendo que estamos crucificados. Cuando el Hijo de Dios llega al Señor, llega a Jesucristo y se pone a cuentas con el Padre a través de Jesucristo, entonces esos pecados, hermanos, así fuese, como lo dice la palabra, como la grana, son emblanquecidos, y si fueran rojos, serán como blanca lana. De esa manera tenemos esa victoria, la disfrutamos. Qué bonito es tener la paz del Señor. Y cuando hacemos algo que por imprudencia, por falta de conocimiento no conviene, desagradamos a Dios, ¿qué hace el Hijo de Dios? Se arrepiente, busca reconciliación con el Padre, no se queda en el pecado, anhela la comunión con Dios. Amén. Cuando alguien ya crece a nivel espiritual, sabe que está crucificado y es más difícil que llegue la tentación a tumbarle. Pero el que está conociendo de pronto sigue con viejas prácticas. En la medida en que sabe palabra, dice: me voy a poner a cuentas con Dios. Este portillo lo voy a cerrar. Hasta aquí llegó esto ya. Si decía 200 mentiras al mes, dice: no, esto se tiene que ir de mi vida. Me voy a poner a cuenta. No, sí, es que yo se lo aconsejo a los hermanos cuando están discipulando. Si dices 200, por lo menos propon decir nada más 100 para que empieces a entrenar tu mente, tu corazón y tu vida. Después pasa a 50, después pasas a 10. Y después, mira, séllate la boca, nunca más. Si no lo puedes hacer, sí, porque en ocasiones es un milagro, ya se dio. Pero en ocasiones una batalla y batalla, ¡ay, se me salió! ¡Ay, se me salió! Y si bueno, te invito, toma una libreta, se te salió, anótala. Mira, anótala. Haces el inventario al día. Uy, fueron 10. No, Señor, mañana no, Señor. Y órale a Dios y renuncia y trabaja. Eso es un trabajo y lo metes en ayuno. Y si vas a hacer los 40 días de ayuno, Señor, este ayuno es por esto también, ¿verdad? Este ayuno es para que se quebrante este yugo, para que se deshaga esta iniquidad, porque muchas veces viene de iniquidad. Las personas vieron a sus papás mentir, a sus abuelos mentir, y viene como en el ADN pegado de la persona, mis hermanos. Es una iniquidad, pero a través de la oración, a través de entregar esto al Señor, Dios nos da la victoria, nos ponemos a cuenta con Él, amén, nos ponemos a paz y salvo. Y por último, mis hermanos, el acceso directo a Dios, es el privilegio, llegar al Padre, donde estemos, como estemos, caminando en la casa, aquí porque esto está consagrado, entonces aquí nadie te va a molestar, porque tú dices: voy a ayunar en la casa, llegó fulanita, te sacan de la empieza, pero si yo estoy ayunando, no, hay mucha interrupción, pero llegamos aquí oramos, aquí cantamos, aquí palabra, y nos desligamos, ¿verdad?, de las otras circunstancias y de los otros compromisos como personas adultas que tenemos, se lo entregamos al Señor. Por eso el 20 de julio va a ser congregacional también, para aprovechar. Los demás serán de intercesión, sábado y domingo, y si hay días festivos, congregacional, amén. Entonces, ese acceso directo a Dios, eso nada más, hermano. Usted no le puede decir a alguien que siga a Alá o a un budista, ese acceso directo al Padre, eso lo tenemos los cristianos, a través de lo que hizo Jesucristo. Mahoma murió, amén, pero no resucitó. Jesucristo sí resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y a través de Él tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Es una gran diferencia. Buda, que yo sepa, Buda murió, pero no resucitó. Es una gran diferencia. Qué privilegio haber conocido a Cristo. ¿Cómo no amarlo? Si leemos la palabra en Mateo 27, del versículo 50 y 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. Esto lo estudiamos muchas veces en abril o en marzo, para esos días que recordamos la muerte del Señor, aunque la recordamos todos los días como hijos de Dios, ¿verdad? Y la resurrección de Cristo, como el nacimiento, todos los días. Eso debe estar en nuestro corazón, pero de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese impedimento, el velo, solo el sumo sacerdote tenía el privilegio. Solo él. Hoy tú y yo, hace más de 2000 años, se dio este rompimiento del velo, ese rasgamiento del velo. Y lo rasgó el mismo Padre de arriba. Era un manto grueso, especie como de alfombra, de tela alfombra, podríamos decir, para semejar algo que conozcamos. No era un velito fácil de rasgar. Y si lo rasgaba un hombre era, siempre lo digo, de abajo hacia arriba, pero fue rasgado de arriba hacia abajo. Tenemos acceso al Padre. Tenemos el privilegio. Aquí no necesitamos intermediarios. María fue una mujer intachable, pero ella no es intermediaria. Ni resucitó, ni ascendió tampoco, no es bíblico. Aquí no necesitamos ni a San Juan ni a San Pancracio, porque ellos también fueron hombres, muchos intachables, ¿verdad? Que creyeron en Jesús, pero ellos no son intermediarios. A través de ellos nadie llega al Padre. El único es Jesús. El único. ¿Cómo no degustar de estos privilegios que tenemos? ¿Cómo no degustar y vivirlos? Y sentirnos afortunados en medio de cualquier circunstancia. Lo que Dios nos entregó, lo que le entregó a la iglesia, es algo grande, mis hermanos. Muy, muy grande. Muy grande. Colócate en pie en esta hora. Ya estamos terminando. Que sea nuestro Dios ministrándonos. Agradece el poder estar aquí. Es un privilegio. En medio de afanes, de pruebas. Dile gracias, Padre, porque me permitiste venir al ayuno congregacional. Gracias a Dios porque potestades y principados ya fueron derrotadas. Gracias, porque las veremos caer en Colombia, porque ya esto fue dado, este triunfo ya fue dado. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por el perdón total, Padre. Gracias, Señor, por la cancelación de la culpa, Rey amado. Gracias, gracias, porque nos renuevas. Hoy te estás renovando tu corazón, porque en ocasiones la culpa ha querido abrazarte, la culpa ha querido herirte, la culpa ha querido atormentarte, pero hay poder en la sangre de Cristo. Este es un nuevo tiempo, este es un nuevo día y hay buenas nuevas para tu vida, aleluya. Hay buenas nuevas y Dios te levanta y Dios restaura y hace todas las cosas nuevas. Oh, aleluya. Recuerda que hay victoria y que ya Dios nos dio la victoria sobre la muerte. No moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas de nuestro Dios. Aleluya. Este estuche un día no estará, pero seguiremos adorando. Tendremos vida eterna, seguiremos con Él y por Él. Alabado sea nuestro Dios, exaltado sea. Renuncia al temor, renuncia al miedo, temor a perder fuerzas, temor a la vejez, temor a la muerte, temor a la enfermedad. Dios está con nosotros y en los que no se nos presente, Él nos va a ayudar, mis hermanos. Ya la victoria fue dada en el Calvario. Victoria también sobre el pecado. Si hay algo que está por allí rondándote, que te quita la comunión con Dios, dile: Señor, hoy te pido me perdones. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Hoy quiero que el pecado huya de mí. Que yo viva para agradarte. Ayúdame, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, que yo esté crucificado, que yo esté crucificada juntamente con Cristo. Que podamos estar en lugares celestiales con Él. Que la carne esté crucificada. Hoy tenemos acceso al Padre.
Oh, milagroso, milagroso Salvador. Gracias, Dios. No hay nadie como tú. No lo hay, mi Rey. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No lo hay, Señor. No hay nadie como tú. ¿Cómo no amarte, Jesús? Gracias por la Iglesia Internacional Ven Cristo, por mis hermanos. Gracias por, Señor, el servicio online que prestamos, porque sabemos que almas son edificadas. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, Pastor Amelia. Cerrando el culto, Dios bendiga a mis hermanos.